Buen día. Vengo representando por parte de la Universidad Autónoma de Guadalajara lo que viene siendo una tesis de investigación, un dispositivo para experimentación en cultivos celulares bajo condiciones de microgravedad simulada por caída libre al vacío. Bueno, en nuestra agenda tenemos la introducción de nuestro tema, la problemática a la cual nos vamos a enfrentar, los objetivos definidos, una justificación, las delimitaciones de nuestro proyecto, nuestra hipótesis y, por supuesto, los antecedentes que tenemos de acuerdo a nuestra investigación. Antes que nada, ¿qué es la microgravedad? La microgravedad es la ligereza de los cuerpos por ausencia de atracción de un objeto. Este efecto de flotación que se siente o que se llega a ver en el espacio en los astronautas. El objeto se encuentra en un fenómeno denominado caída libre, donde no hay ningún objeto que lo haya empujado, donde no hay algún objeto que lo esté atrayendo físicamente, así como nosotros somos atraídos por la Tierra hacia su centro. Como se ve, al paso de los años, el hombre ha desarrollado y ha creado diversos experimentos y pruebas, como por ejemplo el Red Bull Stratos, esta caída libre súper famosa, y por supuesto actualmente la empresa Dragon, que está desarrollando muchísimos más viajes fuera de la Tierra. Bueno, pero esta microgravedad ¿existe solamente fuera de la Tierra? Por supuesto que no. Como se puede ver en la gráfica, en la Estación Espacial Internacional, para poder llegar a ella, la prueba es mayor o esta exposición a microgravedad es mayor a un mes, pero por esto llega a ser demasiado caro y costoso, de acuerdo a la preparación de los astronautas, el dinero que se necesita y cómo llegar a esta estación espacial tan complicada y tan bien diseñada que fue para el ser humano. Por otro lado, el vuelo parabólico. Hay ciertos vuelos donde se desarrolla una prueba donde en cierto punto, de acuerdo a la inclinación y velocidad del vuelo, se puede llegar a obtener una microgravedad deseada. Por supuesto, esto es cuestión de segundos y la prueba puede ser un poco delimitada o puede ser algo escasa de acuerdo a los resultados que queremos ver. Por otro lado, también es posible llegar a un satélite de los que tenemos orbitando fuera de nuestro planeta Tierra, pero esto no quiere decir que también sea barato. Obviamente la respuesta de tiempo es muchísimo mejor que un vuelo parabólico, que llega a durar cuestiones de segundos. Otro ejemplo también puede ser un cohete que empieza a volar, o disparado más bien, a una velocidad contraria a lo que está ejerciendo la gravedad de la Tierra, lo cual llega a generar esta microgravedad. Y por supuesto, algo menos costoso, algo más accesible para experimentos pequeños y de desarrollo, vienen siendo las torres de caída libre. Por supuesto, estas torres nos proporcionan un tiempo límite en el cual nosotros podemos desarrollar este experimento de acuerdo a 4 a 9 segundos. El problema, ¿cuál viene siendo? El problema es la dependencia que tienen los seres humanos a esta gravedad que nosotros tenemos hacia la Tierra. Nosotros hemos evolucionado de acuerdo a estas condiciones de gravedad y, por supuesto, nuestro cuerpo humano ya se adaptó a ella. Entonces, al irnos a un contexto, a un ambiente donde esto no existe, puede alterar nuestro funcionamiento. Por ejemplo, se llega a obtener ciertos efectos neurológicos dentro de nuestro cuerpo humano. Por ejemplo, esta presión intracraneal e intraocular empieza a aumentar conforme nosotros pasamos más tiempo expuestos a este ambiente que no estamos acostumbrados. Por supuesto, se crea un edema epicraneal y esta ausencia de mecanismos de bombeo, que vienen siendo la ayuda de la gravedad y las presencias de válvulas unidireccionales. Entonces viene siendo una cadena bastante complicada y empiezan a generarse ciertos problemas al estar más expuestos a esta microgravedad. Por supuesto, también existen los efectos inmunológicos, como el cuerpo humano empieza a entrar en un estrés, en una situación donde lo desconoce completamente, se empiezan a disparar la adrenalina que nosotros generamos en el cuerpo. ¿Por qué? Porque el cuerpo humano tiende a subsistir y tiende a representarse esta manera de querer seguir viviendo, y la adrenalina, por supuesto, llega a dispararse bastante.
Por supuesto, también se ven estos efectos musculares, donde se reduce aproximadamente un 40% en los músculos que nosotros tenemos en el cuerpo. Por ejemplo, los músculos del cuello, al tener una tracción hacia la tierra, se está generando una fuerza todo el tiempo. Pero si no existe esta tracción, los músculos tienden a relajarse y por lo tanto se pueden atrofiar y llega a representar una reducción en el volumen de este músculo. Por supuesto, existen los efectos cardiovasculares. El cuerpo humano se adaptó bastante bien a la gravedad, que el corazón siente de apoyo. Estos efectos cardiovasculares, donde el corazón se apoya de una manera bastante dependiente de la gravedad, donde al no tener la necesidad de enviar con fuerza esa sangre hacia las piernas, simplemente la pone en la disposición de esas arterias y por la misma gravedad se genera, o más bien se proporciona la sangre a las extremidades abajo del corazón, lo cual es muchísima ayuda y es un apoyo donde el corazón genera una menos carga a su sistema. Entonces, si no se tiene este efecto de microgravedad, se generan arritmias. El corazón tiene que bombear a todas las partes y como no tiene una ayuda de una gravedad, esto puede ser crítico para nosotros. Por supuesto, existen cambios fisiológicos. Conforme va pasando el tiempo y la exposición a la microgravedad, el cuerpo humano tiene que adaptarse. Empieza como un estado de estrés, de adaptación, donde empieza a crecer un poco más ciertos órganos, el corazón se empieza a demandar más sangre por la demanda del estrés que se está generando, pero al final se puede llegar a un sistema o a un cuerpo ideal como en el cual nos encontrábamos. Bueno, nuestro objetivo general es estudiar la expresión del genoma nuclear y mitocondrial bajo los efectos de microgravedad simulada, mediante la experimentación biológica de cultivos celulares en modelo de caída libre. Entonces, al final se analizará este ADN posteriormente de una exposición a una microgravedad simulada en este caso. Nuestros objetivos específicos es regular la temperatura a un ambiente ideal para las células, así como conservar su registro. Congelar el cultivo celular justo en el momento donde se empieza y se termina el experimento y esta exposición a la microgravedad. Obviamente se utilizará este nitrógeno líquido para poder generar un congelamiento al instante de estos microtubos que van a tener unas células madres. Nuestra delimitación es diseñar un PCB con peso y masa sin exceder la capacidad del cilindro. En sensores de tamaño de acuerdo al tubo criogénico de 1.3 centímetros, un consumo de batería de duración de mínimo 120 minutos, de acuerdo que es lo que demanda la torre de caída libre para poder generar la preparación de este vacío y esa simulación de microgravedad. Bueno, nuestra hipótesis es diseñar un dispositivo experimental con un algoritmo de control capaz de resolver y adaptarse en tiempo real a los cambios de temperatura, manteniendo 37 centígrados estas células madres que se van a colocar dentro de un microtubo y que viene siendo la misma temperatura que nosotros tenemos en nuestro cuerpo humano. Por supuesto, guardando los registros de control, así como el cambio en el eje Z, ya que se encuentra dentro de un ambiente donde no existe una relación entre los ejes X, Y y Z, entonces nosotros sabemos que es un cambio hacia la caída libre, en este caso el eje Z. Un poco de los antecedentes. Se realizó un experimento muy similar usando una torre de caída libre, donde se experimentó con estos iones de hielo hirviendo bajo microgravedad. ¿Esto qué quiere decir? Se está generando un helio y se está llevando a un estado donde se llama superfluido. Esto nos ayuda a analizar la transferencia de calor que se puede generar fuera del espacio, fuera del planeta Tierra, perdón. También se genera un conocimiento sobre la transferencia en el punto lambda, que llega a ser muy crítico para estos viajes espaciales que estamos desarrollando y que estamos iniciando con esta investigación.
Por supuesto, se han generado diferentes estudios en tumores multicelulares, pero en este caso se utilizó un Random Positional Machine, una máquina que empieza a girar eh, de una manera aleatoria y donde se desconoce, o más bien el experimento pierde esa referencia hacia dónde está el centro, hacia dónde está la atracción de la Tierra. Por lo tanto, llega a simularse una, una microgravedad bastante considerable. Entonces, dentro de los valores obtenidos en esta evaluación de densitometría, se comprobó que al paso de una exposición de un día a 3 días, se redujo esta proteína que se empezó a generar de acuerdo al tumor que se tiene en esta persona, lo cual no se incrementó, pero se pudo llegar a estabilizar. Por lo tanto, puede ser un gran avance para el desarrollo de nuestro enfoque y nuestra lucha contra tumores en nuestro cuerpo. Bueno, como se muestra en este modelo de torre de caída libre, se diseñó un cilindro de aluminio donde este tendrá un PCB, los sensores y el cultivo celular que va a ir dentro de ese cilindro. Por supuesto, se va a utilizar la torre de caída libre de Bremen, situada en Alemania, con 127 metros de altura, con un total de 2 horas en esta exposición de este vacío, de esta microgravedad simulada. Pero hay que tomar en cuenta que esta caída libre o esta microgravedad solamente va a durar 4.7 segundos. El resto del experimento se va a encargar de que la torre se llene, o más bien se vacíe completamente de toda su estructura, se coloca el experimento en la parte alta de la torre y posteriormente realizar el experimento. Esto quiere decir que alrededor de las 2 horas se tendrá que tener un control de 37 grados centígrados. Y por supuesto también una aceleración un registro en el cambio de la aceleración del eje Z. Se diseñó un PCB bastante sencillo, pero a la vez confiable. Se tiene un microcontrolador, se tiene una batería que puede alimentar todo el sistema, el termistor, un acelerómetro para tener el registro en el eje Z y una resistencia de calor. Bueno, el sistema de control de temperatura, ¿de qué consta? El diseño del aluminio es alrededor de 11 a 50 centímetros de altura. Esto depende de acuerdo al director del experimento. Se colocará el PCB en la parte alta del cilindro, llamada la tapa. Se colocará el microtubo de cultivo celular pegado a esta PCB, obviamente aislado por esta membrana de látex, y alrededor del microtubo se tendrán los sensores y las resistencias de calor para poder tener un mejor control tanto de la temperatura y así como su registro. También se tendrá una silicona flexible que estará sujetando este tubo para el momento del impacto de que se termine el experimento, podré romper el neopreno que se encuentra en el cuerpo del cilindro y llegar al nitrógeno líquido que se encuentra a menos 196 centígrados, lo cual llegaría a congelar completamente el microtubo al instante. Se utilizó un sensor de temperatura y una resistencia de calor. Se utilizó este sensor de temperatura de teflón, donde nos proporciona una exactitud de acuerdo al valor de la temperatura que se encuentra en el ambiente. Por supuesto, se necesita hacer un cálculo. De acuerdo a los valores obtenidos, este cálculo lo puede generar el microcontrolador en tiempo real y así nosotros tener el cálculo exacto de cuál es la temperatura exacta en ese momento. Por otro lado, se seleccionó una resistencia de calor, en este caso fue circular, de acuerdo a que el microtubo no es demasiado grande y puede ser del tamaño de una tapa de una pluma. Entonces, esta resistencia de calor puede ser perfecta de acuerdo al tamaño del microtubo. Se seleccionó este acelerómetro FX o S8700CQ, donde tiene un rango de temperatura ideal para el experimento. Tiene una velocidad de respuesta de acuerdo a un protocolo serial de 400 kHz por segundo, lo cual es excelente
para este registro del cambio de ejes, y por supuesto se tienen 2 pines de interrupción. ¿Qué significan estos pines de interrupción? Que estos pines nos van a proporcionar el momento exacto donde se registre un cambio, ya sea en el eje X, Y o Z. En nuestro caso, nosotros vamos a estar interesados en el eje Z, y por supuesto y comprobando que todos los ejes se encuentran en un estado donde se esté reportando una microgravedad, todos los ejes deberían de responder a un valor 0G. En ese momento se encuentra la microgravedad simulada. Se utilizó un microcontrolador, el K64 de NXP, de 120 MHz, es un Cortex M0 que nos ayuda perfecto al procesamiento de del DSP y punto flotante, un rango de temperatura ideal, y ADC de 16 bits. Como se puede ver, es el prototipo. Se diseñó un cilindro de impresión 3D, se colocó un microtubo y se está colocando las resistencias de calor alrededor del microtubo para poder tener un resultado y poder tener una simulación de si se está calentando y si se está manteniendo una temperatura ideal. Muchas gracias.